Padre, gracias por la misericordia que nosotros hemos recibido en Cristo. Gracias porque la misericordia tuya para con nosotros es nueva cada mañana. Está presente, activa, obrando en nuestras vidas. Y te ruego, Señor, que la uses en esta mañana para continuar moldeando nuestros corazones. E incluso si hay alguien aquí que no te conoce, que hoy tu misericordia le alcance. Te necesitamos, Señor, necesitamos tu misericordia para nuestra vida diaria, necesitamos tu misericordia para nuestras relaciones, necesitamos tus misericordias que son nuevas cada mañana y que nunca cesan, nunca terminan. Necesitamos que tú nos inundes, tú nos bañes con tu misericordia. Gracias por tu palabra, te ruego que nos hables a través de ella, que tú nos edifiques con tu palabra y que Cristo continúe siendo formado en nuestras vidas. Te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén. En las bienaventuranzas, algo que hemos estado resaltando es que en los versículos del 3 al 12, ahí vemos que la palabra bienaventuranzas se mencionan 8 veces. Y estas bendiciones, cuando hablamos de bienaventuranzas o felices o bendecidos, aquellos que ahora están en Cristo y estas características son parte de su vida, cuando hablamos de las bienaventuranzas, estamos hablando que las bienaventuranzas o estas bendiciones son para todos los cristianos. No importa si usted lleva como cristiano un día o usted lleva 70 años. Esto es para cada uno de nosotros. No importa si sabes mucho de la Biblia o sabes lo suficiente como para ser salvo, para haber entendido el Evangelio y haber creído en Cristo como tu Señor y Salvador. Ahora, cuando hablamos de las bienaventuranzas y Mateo 5, 7 en particular sobre la misericordia de Dios, si está tomando notas, el título de la predicación esta mañana es El poder de la misericordia. El texto nos va a enseñar primeramente, nos muestra, trata con el tema de la misericordia de Dios o la misericordia a la luz de lo que Dios nos ha mostrado a nosotros. La misericordia que Dios nos ha mostrado, especialmente a través de Cristo. Y segundo, no solamente la misericordia a la luz de lo que Dios ha hecho en Cristo por nosotros, sino también la misericordia o el poder de la misericordia en las relaciones. En el matrimonio, en la familia, con personas que conocemos, amigos, en el trabajo, en la iglesia. El versículo 7 es la justicia en acción. Recuerdan, el domingo pasado estuvimos mirando el versículo 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Bueno, la misericordia es la justicia de Dios ahora manifestándose en la vida del creyente. Wycliffe, que escribió un comentario bíblico, llamó a las bienaventuranzas las características de los ciudadanos del reino de Dios. La misericordia es una característica, es una marca en la vida de aquellos que ahora pertenecen al reino de Dios. Ese reino que está presente pero que todavía no se ha manifestado en toda su gloria. Ese reino que está presente de una forma visible pero que será visible en un futuro. Hay 8 bienaventuranzas. ¿Y cómo sabemos que hay 8 bienaventuranzas? A pesar de que hay varios versículos. Dije que la palabra bienaventuranza se menciona 8 veces, pero perdón, son 9 veces. Vemos que las bienaventuranzas aquí hay 8 porque en el versículo 3 podemos concluir, en el versículo 10 se repite la frase, pues de ellos es el reino de los cielos. Nótelo en el versículo 3 cuando dice, bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Y nuevamente en el versículo 10 dice, bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Esto funciona como 2 tapas de un libro. Y eso nos indica en el texto que
Cristo está hablando de estas 8 bienaventuranzas, se menciona la palabra bienaventurados 9 veces, pero hay 8 en particular. Ahora, cuando hablamos de misericordia, a las personas a veces se les paran los pelos de puntas porque es más fácil decir que hacer, ¿verdad? Es más fácil hablar de la misericordia que mostrar misericordia. Es más fácil decirlo y repetirlo y cantarlo aquí en la iglesia, pero cuando se trata de nosotros practicarlo con aquellos que nos han herido, con aquellos que no nos han tratado con misericordia, mostrar misericordia ya es algo sobrenatural, un fruto de Dios en la vida del creyente. Ahora, quisiera para entender mejor la misericordia, yo creo que vale la pena compararla con otras verdades bíblicas, otras palabras bíblicas, porque a veces podemos confundir lo que es misericordia con el perdón o con la gracia, pero vale la pena resaltar lo que es la misericordia a la luz de esas verdades bíblicas para que entendamos un poco más, porque aunque son similares y están relacionadas, no necesariamente son las mismas cosas. Vamos a ver primero que todo, y quiero de una forma breve hacer una distinción entre misericordia y perdón. Y van a salir esas palabras ahí en la pantalla. Misericordia y perdón. Tienen mucho en común, pero son distintas. El perdón de Dios por nuestros pecados, cuando hablamos de que Dios nos perdonó a nosotros, el perdón de Dios fluye de su misericordia, porque Dios es misericordioso en nos perdona. Pero la misericordia es mucho más o mucho mayor que el perdón, porque Dios es misericordioso con nosotros, incluso cuando no pecamos. ¿Necesitamos perdón? Sí hemos pecado, pero no necesariamente Dios es misericordioso con nosotros solamente porque somos pecadores. El perdón tiene que ver con nuestras faltas. La misericordia va mucho más allá que solo nuestras faltas. La misericordia trata con todas nuestras debilidades y necesidades. Que necesitamos un Dios, un Salvador, que en nuestras propias fuerzas somos débiles y no podemos salvarnos a nosotros mismos. No necesariamente porque estamos pecando necesitamos misericordia, sino que necesitamos misericordia porque somos mucho más allá que pecadores, somos débiles y necesitados de la gracia de Dios. Podemos ser misericordiosos con quienes nunca nos han hecho nada. No necesariamente alguien tiene que pecar contra nosotros para mostrar misericordia. Tú puedes mostrar misericordia a una persona que nunca te ha hecho nada. Entonces la misericordia y el perdón están relacionadas, pero no es lo mismo. El perdón fluye de esa misericordia, de la misericordia de Dios. Ahora, misericordia y amor. El perdón fluye de la misericordia y la misericordia fluye del amor. Así como la misericordia es mayor que el perdón, el amor es mayor que la misericordia. El amor puede estar presente sin necesidad de tener que perdonar a otra persona. Sin necesidad de perdonar ni de mostrar misericordia. El amor ama incluso cuando no hay ninguna injusticia que perdonar ni necesidad que atender. Por ejemplo, Dios Padre ama al Hijo a pesar de que el Hijo es sin pecado y sin necesidad. Y Dios Hijo ama a Dios Padre a pesar de que el Padre es sin pecado y sin necesidad. El amor puede estar presente sin la necesidad de que haya perdón, sin la necesidad de que haya misericordia. El perdón fluye de la misericordia y la misericordia fluye del amor. La misericordia actúa por necesidad. El amor actúa por afecto. La misericordia hay que mostrarla cuando hay una necesidad, cuando hay una falta, cuando hay una debilidad. El amor está presente en todo momento. La misericordia se reserva para los momentos difíciles. El amor es constante. ¿Recuerdan 1 Corintios 13? El amor nunca deja de ser.
Son diferentes, están relacionados, pero son diferentes. Ahora vamos a hablar sobre la misericordia y gracia. Y creo que al hacer estas distinciones, aunque puede ser mucho inicialmente porque son conceptos profundos, ayudan a que podamos nosotros ver la misericordia y lo que Cristo está diciendo aquí en Mateo 5:7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Ahora, misericordia y gracia. La misericordia se ocupa de las consecuencias del pecado. Trata con el dolor, trata con la miseria, trata con la angustia. La misericordia se ocupa de los síntomas. La gracia de la causa. La misericordia ofrece alivio del castigo. La gracia ofrece perdón por el delito. La misericordia elimina el dolor, pero la gracia cura la enfermedad. Es cuando estamos enfermos y tomamos una medicina que alivia los síntomas, pero no lo elimina. La misericordia alivia el dolor, pero la gracia es la cura. Por eso podemos decir que la misericordia es no recibir lo que merecemos y la gracia es recibir lo que no merecemos. Ahora, por último, misericordia y justicia. La justicia da exactamente lo que se merece cuando le damos algo que es justo. Recibió lo que merecía, lo justo. La misericordia entonces da exactamente lo que se merece. La misericordia da menos castigo y más ayuda de la que se merece. La misericordia de Dios está anclada en la justicia de Dios. La misericordia está anclada en la sangre expiatoria de Cristo. La misericordia tiene que ver con el pago de Cristo sobre la cruz. Él pagó la pena por el pecado y limpia los pecados de quienes creen en Jesús. La misericordia está anclada en la justicia, en que Cristo pagó lo que nosotros justamente merecíamos. Entonces el Evangelio es que Cristo pagó el castigo por todos los pecados para que Dios entonces pudiera ser misericordioso con los pecadores. Si Cristo no paga el pecado, la justicia de Dios, si Él no satisface la justicia de Dios, entonces nosotros no podemos recibir misericordia. Porque la misericordia está anclada en lo que Cristo hizo por nosotros. Y en la cruz Jesús satisfizo la justicia de Dios. Cuando una persona confía en el sacrificio satisfactorio de Cristo sobre la cruz, entonces las puertas de la misericordia de Dios son abiertas para el pecador. Escucha lo que dice Efesios capítulo 2. Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Pero note que dice ahí, Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, por causa de lo que Cristo hizo por nosotros, Dios fue rico en misericordia con nosotros. Cuando Jesús dice aquí en Mateo 5:7, bienaventurados los misericordiosos, y subraya esa palabra en su Biblia, o circúlele si usted le gusta circular o con un resaltador, un highlighter. Esa es una palabra que tiene que estar ahí cuando nosotros abrimos Mateo 5, que resalte y nos recuerde constantemente que bendecidos, bienaventurados son los misericordiosos. Y ahí Cristo no está dando consejos. Cristo está revelando la nueva naturaleza ahora en la vida del creyente. Que así son los que han recibido misericordiosos. Y son así, son bienaventurados, son bendecidos, son felices. Y no solamente han recibido misericordia, sino que recibirán mucho más misericordia. Ahora, preste atención a la pantalla. Es muy importante lo que va a salir ahora en la pantalla. Si tú pesas 220 libras en la Tierra, solo pesas 84 libras en Marte y 13 libras en Plutón. Así que no estás gordo, solo estás en el planeta equivocado.
Ahora usted se pregunta, ¿y qué tiene que ver eso con la misericordia? No, nada, pero yo creo que necesitábamos un comercial para poder digerir todo lo que habíamos escuchado sobre lo que es misericordia. La misericordia es tan importante para nuestras vidas. Hoy el micrófono como que no está colaborando conmigo. Se está moviendo aquí atrás. Vamos a ver si lo arreglamos. La misericordia es tan importante, iglesia. El poder de la misericordia de Dios en nuestras vidas, obrando en uno, en nuestro corazón, primeramente, y en nuestras relaciones, y en nuestro contexto y entorno, es tan importante que yo no quisiera que nos apresuremos y nos apuremos y desperdiciemos este momento en cuanto a la misericordia de Dios. Yo quiero tomar tiempo para que usted entienda lo que significa ser misericordiosos y el poder de la misericordia de Dios obrando en tu vida, lo que pueda hacer en ti hoy y en tu entorno, y en tu familia, y en tus relaciones. Hay 3 puntos, o vamos a ver 3 puntos relacionados con el poder de la misericordia. Lo primero que quiero que veamos es que la misericordia es práctica. La misericordia es práctica. Dice, bienaventurados los misericordiosos. La misericordia no es solo un sentimiento. La misericordia produce algo en nuestras vidas. La misericordia ve una necesidad y responde a esa necesidad. Responde a esa debilidad. La misericordia es algo particular del creyente. Los incrédulos no muestran misericordia. ¿Qué es lo opuesto a la misericordia? Bueno, la falta de perdón, guardar rencor, negarse a brindar gracia a alguien que te ha hecho daño, incluso cuando esa persona está buscando el perdón. Hay un amigo que se disculpa de ti por lo que hizo o por lo que dijo, pero tú te niegas a olvidarlo y continúas tratándolo con frialdad. Opuesto a la misericordia. O juzgar, opuesto a la misericordia. Es condenar severamente a los demás sin comprender sus luchas ni ofrecer compasión. Cuando tú juzgas libremente, no necesariamente buscas entender o buscas escuchar o buscas sentarte y realmente comprender. El juzgar mira con superioridad a los demás. Asumimos que si esa persona está sufriendo o que si esa persona está enfrentando debilidades o dificultades es porque ha pecado o por su pasado o por su raza o por el color de la piel. Y hacemos eso a menudo, incluso los creyentes hacemos eso. Pero es lo opuesto a la misericordia. Juzgamos o la falta de paciencia. Esperas perfección de los demás. Pero excusas, justificas tus propios errores. Criticas duramente por un error, pero cuando se trata de ti esperas que tú seas perdonado o que te extiendan misericordia inmediatamente. Pero eso es lo contrario, la misericordia sana, la misericordia cura, la misericordia ayuda. En Mateo 9:36 dice que Cristo vio las multitudes y sintió compasión por ellas. Así que la misericordia no es algo que solo está en mis manos, sino también está en mi corazón. La misericordia no es solamente algo que yo hago, sino es algo que me está también transformando a mí. Ahora yo me pregunto si hay alguien en tu vida que tú necesitas mostrar misericordia. Tú nunca vas a saber cuán misericordioso eres cuando todo el mundo te está tratando bien. Tú sabes cuán misericordioso tú eres cuando alguien peca contra ti. La única manera de saber si hay misericordia en nosotros es cuando alguien te hace daño. Y Cristo dijo, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia.
Ahora bien, cuando hablamos de misericordia, y a veces cuando hablamos sobre este tema, dice, pastor, pero tú no sabes lo que esa persona me hizo o lo que esa persona me dijo. Necesitamos recordar que Dios nunca nos va a pedir a nosotros extender más misericordia de lo que nosotros hemos recibido. Tú nunca vas a ser más misericordioso de lo que Dios ha sido misericordioso contigo. Nunca le vas a ganar a Dios. Tú no vas a llegar al punto donde decir, yo he sido más misericordioso o yo he tenido que dar más misericordia de lo que yo he recibido. Nunca va a ser esa una realidad. Dios no te va a pedir a ti dar más de lo que tú has recibido. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Ahora, para practicar la misericordia, necesitas tener fe. Necesitas tener fe, necesitas creer en el poder de la misericordia. Tú necesitas creer que verdaderamente son bienaventurados, felices, bendecidos los que son misericordiosos. Pero si tú no crees esto, tú no lo vas a hacer. Por eso necesitamos estar convencidos que hay una bendición especial, que hay el poder de Dios actúa en nosotros de una manera singular cuando nosotros practicamos la misericordia, cuando nosotros somos misericordiosos. Hay una bendición presente. Mírenlo ahí en sus Biblias. Dice bienaventurados. Esa palabra ahí que se menciona en cada versículo del 1 al 11 está en el pasado. Así que hay una promesa para nosotros en el presente y en el futuro. Note que cada vez que dice bienaventurados los pobres en espíritu, es decir, lo que somos ahora, ya hemos sido bendecidos. Esta bendición presente también acarrea bendiciones pasadas. Dice, pues ellos serán. Los pobres en espíritus, pues de ellos es el reino de los cielos. Ellos serán consolados, ellos heredarán la tierra, ellos serán saciados, ellos recibirán misericordia, ellos verán a Dios. Entonces hay una bendición presente y hay una bendición futura. Las bienaventuranzas tratan con ambas cosas, con una realidad que experimentamos ahora, pero también con algo que se aproxima, algo que nosotros vamos a poder disfrutar y experimentar en el futuro. Así que hay una bendición presente y una bendición futura. La misericordia es práctica, número 1. Ahora, número 2, la misericordia es continua. Por eso dice el bienaventurados los misericordiosos. La misericordia no es un comportamiento temporal, es una identidad espiritual. No es que los creyentes, bueno, hoy no me siento muy misericordioso, o le voy a pasar cuenta a esta persona. Eso es lo que somos ahora en Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo está en nosotros. Esas son características de alguien salvo, de alguien que sus pecados han sido perdonados. Por eso, si tú no eres salvo, esto no resuena en tu corazón. El que no es salvo no le interesa ser misericordioso. El que no es salvo no se preocupa cuando está viendo que su corazón quiere vengarse en vez de ser misericordioso. No es que no nos sintamos así, no es que no querramos justicia, sino que el creyente desea porque entiende lo que Cristo ha hecho en su vida y desea entonces alinearse con su nueva identidad ahora en Cristo. Por eso, misericordioso no es solo algo que se hace, es alguien que eres. Misericordioso está en el presente y está activo y continuo, es quienes somos en Cristo. Es algo real en la vida del creyente. ¿Por qué? Porque las misericordias de Dios son continuas en nuestras vidas. Lamentaciones 3, 22 y 23 dice, las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades, son nuevas
cada mañana. Grande es tu fidelidad. Nadie se va a lamentar por haber sido misericordioso. Ahora podemos lamentarnos si nosotros nos rehusamos de ser misericordiosos. Y Lamentaciones nos enseña aquí que no necesitamos fabricar misericordia. Dios la ha derramado en ti. La misericordia de Dios ahora fluye en la vida del creyente. Por eso Pablo decía en Gálatas, ahora la vida que yo vivo, ya yo no la vivo para mí, sino que ahora es el Hijo de Dios en mí y a través de mí, la vida de Cristo siendo manifestada en la vida del creyente. La misericordia fluye de Dios hacia ti y hacia los demás. Y cuando tú escoges, escucha bien iglesia, cuando tú escoges ser misericordioso, tú estás abriendo las ventanas del cielo y el poder de Dios para que obre en tus relaciones. Pero si te rehusas a practicar misericordia, entonces tú mismo estás cohibiéndote de experimentar el poder de Dios en tus relaciones. Y no hay relaciones sin misericordia. Quizás ahora mismo estás pensando en alguien que te lastimó, en alguien que te decepcionó, incluso en alguien que a lo mejor nunca te ha dicho, lo siento. Jesús dijo, bienaventurados los misericordiosos. Jesús no dijo, bienaventurados los que tienen la razón. Jesús dijo, bienaventurados los misericordiosos. Esos son bendecidos. Y estos temas son tan importantes de hablarlos en la iglesia, porque todos nosotros de una u otra forma experimentamos dolor. Experimentamos la presencia del pecado en las relaciones, experimentamos la realidad de que más tarde o más temprano otras personas nos hieren. La misericordia sana. La misericordia entonces hace en las relaciones lo que nosotros no podemos hacer por nuestras propias fuerzas, ni nuestros propios métodos. Cuando tú decides seguir siendo misericordioso, tú no estás excusando la ofensa. No es que cuando tú estás mostrando misericordia, tú estás diciendo, no importa lo que tú has hecho. No, eso no es lo que la misericordia hace. Lo que tú haces cuando estás mostrando misericordia no es excusar la ofensa, sino es liberar al ofensor. De la misma forma que Cristo a nosotros nos liberó de las consecuencias eternas de nuestro pecado. La misericordia es para cada día, así como dice Lamentaciones, son nuevas cada mañana. Tú necesitas mostrar misericordia en tu matrimonio. Cuando tu cónyuge se le olvida algo, cuando te falla o cuando te frustra. Tú necesitas ser misericordioso. Tú necesitas mostrar misericordia a tus hijos. No solamente disciplina, sino gracia, compasión. Necesitas mostrar misericordia en el trabajo, con personas difíciles. Necesitas mostrar misericordia en la iglesia, con personas imperfectas. ¿Cuántos imperfectos hay en la iglesia? A ver, déjenme ver sus manos. Eso significa que todos nosotros necesitamos misericordia, ¿verdad? La misericordia es práctica. Nos ayuda a que el cuerpo de Cristo sea fortalecido, sea saludable, donde no haya rencor, donde hayan relaciones genuinas. Es práctica, es continua, no se acaba. Son nuevas cada mañana. Fluyen en la vida del creyente. Y tercero, la misericordia recuerda. No es que recuerde la ofensa, sino más bien recuerda lo que Dios ha hecho por nosotros. Dices, ellos recibirán misericordia
La misericordia no es algo que se gana, la misericordia se recibe. Dice, ellos recibirán misericordia. La misericordia recuerda de dónde fue que la obtuvimos, de dónde nosotros recibimos misericordia. La misericordia recuerda cuán misericordioso ha sido Dios. El apóstol Pedro decía en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 3, bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva. Así que por su misericordia nos hizo nacer de nuevo espiritualmente mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Hemos recibido vida espiritual gracias a la gran misericordia de Dios, no a nuestras buenas obras, no es por nuestro buen comportamiento, no fue porque te portaste bien esa semana, porque hiciste todo lo que tenías que hacer, sino por la gran misericordia de Dios. Yo no soy salvo por asistir a la iglesia, yo no soy salvo por mi racha de lectura. ¿Sabe qué? Llevo una semana leyendo la Biblia, me gané la salvación. Yo no soy salvo por bautizarme, yo no soy salvo por dar dinero, soy salvo por la misericordia de Dios. Dice Tito 3:5 que Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo. Ahí hay una descripción de lo que el Espíritu hizo en nuestras vidas. Nos lavó de nuestro pecado, nos regeneró, nos dio vida cuando estábamos muertos. Y gracias a su misericordia. Y hay algunos de ustedes que están tratando de ganarse el favor de Dios. Y mi consejo es, para de tratar de ganarte el favor de Dios. El favor de Dios no se gana, se recibe. Es un regalo de Dios y es por gracia, a través de la fe en Jesús. A veces nos aferramos a nuestra culpa, a nuestra vergüenza o al fracaso. Y Jesús nos recuerda, yo ya pagué por todas esas cosas. Dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. La misericordia recuerda lo que Dios ha hecho por nosotros. Y esto es tan importante porque tú no puedes dar misericordia si primeramente no la recibes. Para poder ser misericordioso, primero tienes que recibirla. Tú no puedes dar lo que no tienes. Necesitas recibir la misericordia. La misericordia aquí en Mateo 5:7 no es un principio humano. A veces nosotros pensamos, decimos, wow, qué tan misericordioso es esa persona. La misericordia es un fruto del Espíritu de Dios en la vida del creyente. Esto, cuando hablamos de misericordia y cuando leemos Mateo 5, a veces podemos confundirla y pensar que Cristo está diciendo aquí, bueno, esto es como el karma. Que si tú eres misericordioso con las personas, entonces las personas van a ser misericordiosos contigo. Que esto es, bueno, déjame ser misericordioso para que las personas sean buenos conmigo. Eso no es lo que está diciendo Mateo 5:7. Mateo 5:7 dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Pero nos ha enseñado quiénes son los bienaventurados. Son los que están en Cristo. ¿Quién fue la persona más misericordiosa que haya existido? Jesús. ¿Recibió misericordia? No. Recibió una cruz. Entonces, esto no es, déjame yo ahí lavar tu espalda para que tú laves la mía. Esto es un fruto. No es un rasgo de una personalidad. A veces pensamos, bueno, esa persona, wow, nunca se molesta, nunca se enfada, nunca se pone bravo. Esto no es un rasgo humano, es un fruto divino en la vida del creyente. Es una cualidad sobrenatural. Usted no va a querer ser misericordioso al punto que Cristo está hablando aquí si Cristo no está en ti. Porque nuestra reacción humana es, si me hizo algo, entonces yo le hago algo. Si dijo algo de mí,
entonces yo digo algo de él o de ella. Pero la misericordia recuerda cuánta misericordia hemos recibido en Cristo, porque la misericordia tiene un nombre. La misericordia es Jesús. Él ha sido misericordioso contigo. Ahora, yo les voy a leer un pedazo de un autor que escribió sobre la misericordia, que yo creo que nos va a ayudar a como se dice en inglés, bring it home, a hacerlo personal, para cada uno de nosotros. Y yo te animo que en este momento tú no estés pensando en la persona al lado tuyo, sino estés pensando en ti. Este autor dice, ¿tienes un vacío en tu corazón? Quizás la herida tiene mucho tiempo. La herida en tu corazón tiene mucho tiempo. Un padre abusó de ti, un profesor te despreció, un amigo te traicionó, un socio te traicionó dejándote todas las cuentas a pagar o en bancarrota y estás enojado. O quizás tu herida está fresca, es nueva. El amigo que te debe dinero se acaba de ir de vacaciones. El jefe que te contrató con la promesa de un aumento ha olvidado incluso de pronunciar tu nombre. Tu círculo de amigos se fue de fiesta el fin de semana y no te invitaron. Los hijos que criaste se han olvidado de que existes y estás herido. Una parte de ti está rota, la otra parte de ti está marcada. Una parte de ti quiere llorar y otra parte quiere luchar. Las lágrimas que lloras están ardiendo porque vienen de tu corazón y hay un fuego ardiendo en tu corazón. Es el fuego de la ira. Es consumidor. Su llama salta bajo una explosión de venganza. Por delante tienes que tomar una decisión. ¿Apago el fuego o lo avivo? ¿Lo supero o me desquito? ¿Lo dejo ir o guardo rencor? ¿Dejo que mis heridas sanen o dejo que el dolor se convierta en odio? Santiago 2:13 dice, porque el juicio será sin misericordia para el que no ha mostrado misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio. Ahora mi pregunta es, ¿qué tú vas a hacer con la misericordia que tú has recibido? ¿Tú quieres tener la razón? ¿O tú quieres ser libre? ¿Quieres aferrarte al dolor o quieres caminar en la paz de Dios? Dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Vamos a orar. Padre, entendemos que este es un tema sensible, que despierta heridas, recuerdos que suprimimos y que no queremos tener ahí presente, relaciones que un día fueron bonitas, pero que ahora están quebrantadas, momentos que fueron dulces y ahora amargos. Señor, quiero rogarte primero por tu iglesia, por cada uno de nosotros aquí. Yo no pretendo tener todo esto bajo control, ni pretendo, oh Dios, ser la persona más misericordiosa del mundo, ni estar viviendo esto a la perfección. Por eso te rogamos por tu ayuda, cada uno de nosotros. Tú sabes dónde necesitamos ser misericordiosos. Tú sabes en este momento por qué en tu gracia y en tu misericordia
nos has permitido escuchar tu palabra sobre este tema. De todas las cosas que pudiéramos, oh Dios, escuchar en esta mañana en una iglesia, en tu providencia, tú has traído a nuestras mentes y a nuestro corazón que bienaventurados son los misericordiosos. Y yo te ruego, Señor, que seas con cada uno de nosotros y sanes las heridas que necesitan ser sanadas, y que nos ayudes a vivir lo que ya somos en Cristo, Señor, y a creer que hay una bendición presente y futura para los misericordiosos. Y te ruego por aquellos que a lo mejor no te conocen aquí en medio nuestro, que hoy sea el día donde ellos reciban misericordia. Tu misericordia fluye, oh Dios, de tu amor, el gran amor con el cual tú nos has amado en Cristo Jesús. Y las compuertas del cielo son abiertas para todo aquel que cree en Jesús como Señor y Salvador. Señor, ten misericordia de nosotros. Ayúdanos a honrarte para tu gloria y para tu honra, Dios. Amén.